El COVID-19 no solo fue una crisis sanitaria, sino también un terremoto económico de escala global. Millones de empleos desaparecieron, empresas cerraron y los gobiernos tuvieron que tomar decisiones sin precedentes para evitar un colapso total. Pero, ¿qué podemos aprender de la gestión económica durante la pandemia? ¿Qué errores se cometieron y qué estrategias funcionaron? Hoy exploraremos las lecciones que nos dejó esta crisis y los desafíos que enfrentamos en el futuro. El golpe económico del COVID-19 fue brutal. Según el Banco Mundial, en 2020 la economía global cayó un 3,4%. Una de las peores recesiones en la historia moderna. Sectores como el turismo, la aviación y la restauración fueron los más afectados. En solo un mes, más de 20 millones de empleos se perdieron en Estados Unidos, algo nunca visto desde la Gran Depresión. A nivel mundial, los mercados financieros entraron en pánico, las bolsas se desplomaron y las cadenas de suministro colapsaron. Pero no todos los sectores fueron golpeados por igual. Empresas tecnológicas como Amazon y Zoom vieron un crecimiento sin precedentes, mientras que la economía digital se aceleró enormemente. Ante la crisis, los gobiernos actuaron rápidamente con medidas económicas extraordinarias. Programas de estímulo, subsidios de desempleo y paquetes de rescate fueron implementados en todo el mundo, con el objetivo de evitar un colapso financiero y mantener a flote a empresas y ciudadanos. En Estados Unidos, el gobierno aprobó más de 5 billones de dólares en estímulos, incluyendo pagos directos a los ciudadanos, préstamos condonables para pequeñas empresas y una expansión sin precedentes de los beneficios por desempleo. Estas medidas ayudaron a evitar una recesión aún más profunda, pero también dispararon el déficit fiscal. En Europa, la respuesta estuvo marcada por la creación del Fondo de Recuperación Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros. Este paquete incluyó transferencias directas y préstamos a los Estados miembros con el propósito de impulsar la reactivación económica y acelerar la transición digital y ecológica. No obstante, su distribución fue desigual y algunos países enfrentaron dificultades burocráticas para acceder a los fondos. En América Latina, la respuesta fue variada. Brasil implementó un programa de auxilio de emergencia que benefició a más de 60 millones de personas, mientras que Argentina amplió programas de asistencia social y congeló tarifas de servicios públicos para aliviar la presión sobre los hogares. Sin embargo, estas políticas se enfrentaron a desafíos fiscales en economías con altos niveles de endeudamiento y acceso limitado al crédito internacional. Sin embargo, estas medidas no estuvieron exentas de problemas. La inyección masiva de dinero en la economía, combinada con disrupciones en las cadenas de suministro globales, provocó un aumento significativo de la inflación en muchos países. En Estados Unidos y Europa, las tasas de inflación alcanzaron niveles no vistos en décadas, lo que llevó a los bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias con alzas agresivas en las tasas de interés. Por otro lado, la deuda pública alcanzó niveles récord en varias economías, generando preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo. En países en desarrollo, la combinación de altos niveles de deuda y un aumento en las tasas de interés globales puso en riesgo la estabilidad económica y generó temores de crisis de deuda soberana. ¿Fueron estas políticas efectivas o simplemente retrasaron una crisis mayor? Mientras algunos economistas argumentan que los estímulos fueron esenciales para evitar una depresión económica, otros advierten sobre los efectos secundarios, como el incremento de la inflación y la fragilidad de las finanzas públicas. Lo cierto es que la recuperación económica ha sido desigual y los efectos de estas decisiones seguirán moldeando el panorama financiero mundial en los próximos años. Una de las grandes lecciones de la pandemia fue la importancia de la resiliencia económica. Los países con mayores ahorros fiscales, sistemas de salud sólidos y estructuras productivas diversificadas lograron resistir mejor el impacto y recuperarse más rápidamente. Aquellos con deudas elevadas y economías dependientes de sectores vulnerables como el turismo o las materias primas enfrentaron mayores dificultades. También quedó claro que la digitalización de la economía no es una opción sino una necesidad.
Empresas, gobiernos y ciudadanos tuvieron que adaptarse aceleradamente a nuevas formas de trabajo, comercio y educación, demostrando que la tecnología es clave para la continuidad operativa en tiempos de crisis. Las empresas que adoptaron el teletrabajo y el comercio electrónico sobrevivieron mejor que aquellas que dependían de modelos tradicionales. Gigantes tecnológicos vieron crecer exponencialmente sus ingresos, mientras que muchas pequeñas y medianas empresas que no pudieron adaptarse fueron forzadas a cerrar. Sectores como la educación en línea, la ciberseguridad y la logística digital experimentaron un auge sin precedentes, impulsando la inversión y el desarrollo de nuevas herramientas. Además, quedó en evidencia la importancia de invertir en sectores estratégicos como la biotecnología y la producción local de insumos médicos. La escasez de equipos de protección personal, ventiladores y vacunas resaltó la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales y llevó a muchos países a replantear su dependencia de la manufactura extranjera. Otra gran enseñanza fue la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en tiempos de crisis. Si bien hubo respuestas coordinadas como el programa COVAX para la distribución equitativa de vacunas, también se evidenciaron problemas como el acaparamiento de suministros médicos y las restricciones comerciales impuestas por algunos países en momentos críticos. Finalmente, la pandemia mostró que la preparación para futuras crisis debe ser una prioridad global. La creación de fondos de emergencia, el fortalecimiento de la infraestructura digital y sanitaria y la diversificación de la producción son pasos clave para evitar que un evento similar tenga consecuencias devastadoras en el futuro. El mundo cambió y con él las estrategias económicas. La pregunta ahora es, ¿qué tan preparados estamos para la próxima gran crisis? A pesar de la recuperación económica, todavía enfrentamos grandes desafíos. La inflación sigue siendo una preocupación en muchos países, el crecimiento económico es desigual y la deuda pública sigue aumentando. Además, la pandemia dejó secuelas en el mercado laboral, con una automatización acelerada que ha eliminado empleos tradicionales. ¿Cómo deben prepararse los gobiernos y las empresas para futuras crisis? La respuesta está en diversificar las economías, mejorar los sistemas de salud y fortalecer la cooperación internacional. El COVID-19 fue una prueba de fuego para la economía mundial. Nos enseñó que la preparación y la rapidez en la respuesta son clave en tiempos de crisis. Ahora, la pregunta es, ¿estamos mejor preparados para la próxima gran crisis económica? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los gobiernos manejaron bien la crisis económica del COVID-19? ¿Qué medidas deberían tomarse para el futuro?